alteraciones genéticas de los factores de coagulación que hacen que se activen un poco más fácil. Por ejemplo. El otro, por ejemplo, que haya lesión endotelial, estrés, radicales libres, etc. Y lo otro, que haya poca circulación de la sangre. La sangre que se estanca tiende a formar coágulos. No fluye y al estancarse en un solo sitio se activan las plaquetas y se activan los factores de coagulación. Entonces estos pacientes hacen coágulos en esa zona. El coágulo está ligado a la inflamación porque al producirse el coágulo se produce fibrina y la fibrina es activadora del sistema inflamatorio, entonces se inflama. Y ustedes ven lo que se ve en la trombosis venosa profunda. ¿Qué se ve en la trombosis venosa profunda? ¿Alguna vez han visto un paciente con trombosis venosa profunda? El dolor. Y busquen en Google trombosis venosa profunda y lo primero que les va a aparecer es una foto de dos piernas, una normal y la otra la van a ver más grande, más gruesa, y van a ver un color como más rojo, rubicundo, como más morado. Eso ligado a la inflamación. Inflama, duele, hay edema, signo de Homax positivo, que el paciente, usted dice que haga esto con el pie, o sea, esto como si pisara el acelerador. Y cuando lo hacen, desata un dolor grande. Esa es la trombosis venosa profunda. Ese trombo ese coágulo puede desprenderse y viajar por todo el sistema. ¿Y dónde va a terminar? Cava, llega, aurícula, ¿qué? Derecha, ventrículo, derecho, ahora qué? Pulmonar, y se enclava normalmente en la circulación pulmonar y hace un TEP, que es un tromboembolismo pulmonar, y eso forma la enfermedad tromboembólica venosa, la trombosis venosa profunda y el TEP. ¿Listo? Por eso un paciente con trombosis venosa profunda, tenga miedo que de pronto vaya y le haga un TEP. La trombosis venosa profunda no lo va a matar. Con los días se le va a desinflamar la pierna. Pero si usted no lo coagula, el paciente le puede hacer un TEP. ¿Y cómo distingue un TEP? Porque el paciente súbitamente comienza con dificultad respiratoria. El coágulo llegó a la circulación pulmonar. Y depende, si el coágulo es muy pequeñito, se va a los capilares más pequeñitos y obstruye. Pero si el coágulo es muy grande, lo suficiente como para tapar, por ejemplo, la raíz de la arteria pulmonar, imagínense el tamaño de ese coágulo, tapa completamente la circulación del ventrículo derecho a la circulación pulmonar y el paciente entra en inestabilidad hemodinámica porque no le llega sangre al pulmón para oxigenarse ni tampoco al ventrículo, a la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces el paciente se hipotensa y se pone mal, se baja, sí, no, al inicio sí, pero ya como la hipoxemia y eso va deprimiendo el miocardio, ahí ya se lo van a ver hipotenso y cada vez peor. El TEP cuando ya inicia, pues se mira qué tan grave está el paciente. Casi todos se hospitalizan y se tratan con anticoagulación. Y el que está muy inestable dinámicamente lo llevan y se trata parecido al infarto, como una intervención coronaria percutánea para desobstruir. Y ese paciente tiene que durar anticoagulado muchísimo tiempo, casi que de por vida, por el miedo a que buen día con un evento traumático parecido. Y esos son los casos de primera parálisis que pueden llegar, ¿sí? En este caso ya tiene hasta la zona inguinal. Esto ya es bastante avanzado. ¿Listo? ¿Entendimos el mecanismo de la formación de una varice o no? Las enfermedades que les voy comentando necesito que la vayan aprendiendo. Ahí está bien. ¿Deportistas qué? ¿Qué pasa?
Sí, y normalmente porque usan, la mayoría de ellos usan anabólicos, y los anabólicos retienen líquido, y retienen líquido e incrementan la volemia. Creo que hay una palabra que los esteroides tienen una función o sea, hay unos hormonas que promueven la formación de vasos sanguíneos en ciertas condiciones, una sustancia. Y ahí hablan de que los esteroides pueden como atrofiar esas vasos de formación. ¿También puede ser por eso? Sí, ese es uno de los tantos efectos y depende del esteroide que estén usando, porque hay muchos en el mercado. Hay bastantes. Y cada uno tiene su efecto. Por ejemplo, hay algunos que no le dan tan duro al riñón y al corazón, pero producen más acné. Los que no producen más acné retienen mucho líquido y le dan demasiado duro a órganos blancos. Hígado graso, riñón y corazón. Entonces depende del esteroide que uno use. Pero a nivel macro, casi todos es lo mismo. Inhiben un poquito la vasogenogénesis en algunos órganos, en otros incluso pueden hacer hipercirculación. Incrementan la volemia, retienen líquido, en parte por eso se explica el hecho de que rápidamente crezcan. Sí hace que construyamos masa muscular, pero también retiene líquido en poco tiempo, y por eso el paciente nota que con el pasar del día hace más efecto el ejercicio. Entonces técnicamente no es que haga más efecto, sino que a corto plazo empieza a ver que retiene líquido a nivel muscular y todo, entonces se da la impresión de que está más grande. No sé si han visto esto, hay unos videos por ahí que ponen a hacer fuerza a estos manes que hacen fisicoculturismo y ustedes lo ven grandes y ponen un man con un brazo técnicamente normal, fibroso, y los ponen a hacer fuerza y el fisicoculturista no es capaz de vencerlo porque el músculo que tiene no es un músculo muy funcional, o sea, es un músculo netamente estético, grande, pero sus fibras no están realmente capacitadas para ese tipo de trabajo. Sí, de pronto sí levantan mucho y todo, porque ya tienen tiempo en el gimnasio, pero a nivel de resistencia y contracción sostenida no lo hacen, porque realmente el músculo bien entrenado soporta bastante bien la hipoxia y soporta bastante bien el estrés. Entonces, ese es uno de los efectos. Y someten al riñón a mucho estrés porque lo hacen retener líquido y cuando se acercan las competiciones toman diuréticos para disminuir el nivel de líquido. La masa que ya tienen está y la piel y el tejido celular subcutáneo se pega a los músculos y le da una apariencia más definida. No sé si han visto, por ejemplo, las entrevistas de Henry, el de The Witcher, que 2 o 3 días antes de la grabación les disminuyen los niveles de líquido. Y entonces él dice que la dieta la puede tolerar, pero la falta de líquido es cosa horrible y tienen que grabar con esa depresión de volumen. Entonces solamente se toman medio vaso de agua al día, por ejemplo, y con eso pasan el día y sienten demasiada sed. Eso es para deshidratarlo y hacer el efecto de definición. Entonces esos cambios le dan muy duro al riñón. Y todo eso pues hace que pues, se dé esa apariencia con los anabólicos. Por eso se llenan de venas. Eso yo se lo había comentado la vez pasada, ¿no? La parte de los esfínteres, cómo los esfínteres precapilares protegían de la presión arterial, ¿sí? Como presión arterial elevada, la resistencia se incrementa y protege esta zona porque todo esto tiene, pero esta zona ya no tiene. Entonces una alta presión puede romper capilares y la microcirculación de ese tejido. Eso yo ya lo había comentado. Miren la estructura del vaso capilar. Miren que no tiene. ¿Qué no tiene? No tiene músculo. No tiene músculo. Solamente es una capa de endotelio. Una capa de endotelio con una lámina basal. ¿Qué son estos? Aquí creo que están. ¿Qué son estos? Fenestraciones, que depende del tejido, pueden ser más grandes o más pequeños.
por ejemplo, a nivel hepático, esas fenestraciones son más grandes, tanto así para permitir el paso de macromoléculas como el albúmina. A nivel renal, no tanto. Sí, son específicas del tejido. Sí, entonces, según la función del tejido, pues así mismo es el tamaño de las fenestraciones. Cuando damos riñón, pues vemos un poquito la diferencia. Esto es lo que les estoy diciendo, los tipos de poros. Y hay algunas, la mayoría de sustancias se pasan por filtración. ¿Qué debería pasar ahí por filtración? Y por difusión. Sí, Listo, por difusión. Y ahí, digamos que pasen a través de los poros. Sodio, agua, moléculas de casi un tamaño parecido al agua y se reúnen en agua. O sea, la misma agua, los electrolitos, glucosa y aminoácidos también. Aminoácidos, no proteínas, porque la proteína ya es macro. Hay otro tipo de transporte, por la penetración y por las uniones entre las mismas células endoteliales puede pasar diferentes sustancias y si necesitan transportar una sustancia grande lo hacen a través de eso. ¿Sí? De claveolas. Lo hacen de esa manera. Este es un esquema de la difusión a nivel capilar. ¿Esto sería espacio qué? Superficial, capilar linfático. ¿Eso sería espacio qué? ¿Espacio qué? Intravascular. ¿Sí? Entonces tienen un extremo arterial, un extremo venoso. En el extremo, ¿dónde es mayor la presión hidrostática? La presión hidrostática, o bueno, digamos, para que no se confundan, la presión dentro del sistema, acá, es mayor en el extremo arterial que en el extremo venoso. ¿Por qué? Porque acá viene desde la bomba, ¿sí? Que es el corazón, entonces tiene que correr por más presión. Se supone que aquí ya la presión es mucho menor. Entonces, claro, a no ser que haya una condición patológica que haga que la parte venosa no drene, pues esto se llena de sangre e incrementa la presión hidrostática ahí. Pero en condiciones normales, no. Entonces, tiene una presión en este lado, tiene una presión en este lado, y para que la sangre fluya, pues tiene que ser la presión mayor acá. Y ustedes están viendo las flechitas, hay un intercambio constante, tanto de afuera hacia el vaso como hacia adentro, de diferentes sustancias y entre las células mismas. Entre células y entre células y el vaso capilar. Y entre células y el capilar linfático. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de sustancias estarían saliendo de aquí hacia acá? ¿Qué más? Electrolitos, todo así. Las cadenas no. Las proteínas se pueden transportar mediante vesículas, aunque algunas veces puede haber cierta filtración de proteínas. No es que sea nula, sino que no es tan grande la cantidad, casi que despreciable. ¿Sí? Es casi tan despreciable, pero si eso se acumula, esa parte de proteínas se acumulara acá, habría un problema. ¿Cuál sería? Que aumenta la presión en el líquido intersticial. ¿Y qué pasaría con eso? O sea, el árbol poroso va a buscar irse hacia el líquido intersticial. Entonces acá habría edema. Por eso existe esto. Entonces la idea del capilar linfático es quitar el excedente. Pero siempre hay una filtración desde el extremo arterial. Sí. Eso decía el... Sí, Y en 24 horas se podría. sí. Entonces, claro, se pueden filtrar proteínas, sí, pero la cantidad es minúscula. Si
sin embargo, esta cantidad minúscula y tan despreciable, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues puede generar una cantidad que acá no sea despreciable y me genere clínica. No solo las que acá, sino que las mismas células estas producen proteínas, porque como acá le llegan aminoácidos, ellas pueden sintetizar perfectamente proteínas que pueden sacar al medio. Y de hecho esto está lleno de proteínas, hay matriz extracelular, proteoglicanos, etc. Entonces ese excedente, tanto de proteínas como de líquido, lo agarra el capilar linfático. El capilar linfático lo agarra. ¿Y dónde terminan los capilares linfáticos? Ácido, sistema venoso, y vuelven y drenan ahí estas sustancias. Entonces, por eso existe el capilar linfático. Si de verdad fuera neto, lo que entra y lo que sale, no existiría esto. Entonces el sistema no es perfecto. Y el capilar linfático está ahí para asegurarlo. Entonces, de afuera hacia adentro puede suceder eso. De adentro, al área intersticial hacia vascular, ¿qué tipo de sustancias? ¿Cómo cuáles? CO2, creatinina, Agua misma, sí, agua misma. Cuerpo cetónico. Agua misma, productos de desechos, dióxido de carbono, cuerpo cetónico, ácido láctico, etc. ¿Sí? Que eso también podría llegar a cantar. ¿Sí? Pero acá más que todo es para transportar moléculas grandes, proteínas. Hormonas y hormonas que fueron metabolizadas y ya cumplieron el ciclo de desechos. Pasan acá. Y otra parte acá. Toda la parte macro, proteínas, etcétera, desechos grandes por acá. Moléculas como dióxido de carbono, etcétera, pues preferiblemente por acá. Y acá hay distintas fuerzas, que esto ya, bueno, esos son los tamaños moleculares. ¿Listo? Entre más tamaño molecular parecido o cercano al agua tenga, pues más fácil el movimiento. Moléculas como por ejemplo la insulina, mire, la mioglobina, hemoglobina, etcétera, pues tienen un tamaño grande y un peso molecular mayor, entonces es muy difícil movilizarlas. Listo. Miren el ejemplo de la matriz extracelular. Célula a célula, proteínas, proteoglicanos, fibras de colágeno. Esto forma una gel y esa gel tiene agua. Esa gel puede aceptar tanto líquido como usted quiera. Usted le puede inyectar todo el líquido que quiera y esa gel poco o nada va a incrementar la presión porque puede admitir grandes cantidades de líquido. Ese es una de las causas de edema y de por qué el edema en algunos casos puede llegar a ser tan grave. Y eso tiene que ver con esto, que son las fuerzas. Ahora sí leyeron la ley de Starling. Entonces hay unas fuerzas que están interactuando para sacar o meter líquido dentro del vaso. Entonces, las fuerzas que tienden a sacar el líquido del vaso, ¿cuáles son? Una es esta. La presión capilar, que básicamente tiene que ver con la presión hidrostática, o sea, la columna de presión del líquido que hay acá. Este líquido que está acá está muy incómodo y tiende a irse a un espacio mucho más grande, tiende a salir del vaso. Al mismo tiempo, hay una presión del líquido intersticial que está acá, que técnicamente tiende a oponerse, pero la presión del líquido intersticial siempre va a ser menor en condiciones fisiológicas a esta. ¿Sí? Normalmente el líquido a nivel intersticial no es mucho, de manera que la matriz permanece húmeda pero no está completamente llena de líquido, por lo tanto el lugar donde más hay líquido es acá. El líquido tiende, este líquido o esta presión intersticial que acá tiende a oponerse, pero no lo va a vencer. ¿Listo? Pero es una fuerza que se tiene que tener en consideración. Hay una fuerza que tiende a retener el líquido dentro de los vasos, que es la presión osmótica, que depende de quién, de las proteínas. Cualquiera de ellas, todas ejercen presión
que el libro dice que tengamos en cuenta cuál es. La albúmina. Y de hecho en la albúmina, cuando se disminuyen los niveles de albúmina, que presentamos mayor cantidad de problemas, como por ejemplo los pacientes cirróticos. Y esta es la presión polidosmótica líquida intersticial, que depende de proteínas que producen las mismas células o proteínas que de plano alcanzan a pasar esta barrera o que se transportan a través de vacuolas o de vesículas a este lugar, o de plano que las sintetizan las mismas células que están ahí. El hecho es que acá se acumulan proteínas, ¿sí? Y estas proteínas ejercen una presión polidosmótica también acá. ¿Pero dónde suele ser mayor? ¿Sí? Porque hay más concentración de proteínas por unidad de superficie. Estas son las fuerzas principales que van a interactuar ahí. ¿Hay un cálculo para eso? Que está acá, que lo tiene que creo. Y entonces él le pone un valor aproximado o promedio, ¿sí? Entonces fuerzas que tienden a expulsar el líquido hacia afuera. Entonces mira, presión capilar, o sea, esta es la presión que ¿de dónde? ¿Dentro o fuera del vaso? Dentro. Entonces le ponen este valor, 30 milímetros de mercurio. Presión negativa del líquido libre intersticial, ¿cuánto es? O sea, esta técnicamente es la presión que haría el líquido a nivel intersticial. Presión polidosmótica del líquido intersticial, ¿cuánto es? Entonces, esta es la fuerza total que tiende a sacar el líquido. Fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior. ¿Hacia el interior de dónde? No, Del capilar. los vasos. ¿Qué fuerzas están acá? Es la principal que tienen ahí en cuenta. ¿Sí lo notan? Entonces, ¿cuánto le ponen ahí? Entonces él hace una relación de resta entre ellos. Y esta es la fuerza neta de salir en el extremo arterial. ¿Listo? Acá vuelven, esto lo hacen en el extremo arterial y lo mismo lo hacen en el extremo venoso. ¿Listo? Cuando hacen la relación, Pero en el extremo venoso no es salida de líquido, sino la absorción del líquido. sí. Cuando hacen la relación de las fuerzas, no tienen que aprenderse estos valores, solamente tienen que saber qué fuerza es la que tiende a desplazar. Pero cuando hacen la relación de la fuerza, resulta que pues es a favor o en contra de la salida del líquido. A favor porque tiene que salir el líquido de las arterias. Si no, no habría, sí, las arterias. Si no, no habría intercambio de ningún tipo de sustancia con las células. ¿Sí? Si no, no habría perfusión. Entonces, a nivel arterial, en el extremo arterial del capilar, la fuerza tiende a ganar para que el líquido salga. Imaginemos que es el extremo venoso. En el extremo venoso la fuerza gana ¿hacia dónde? Hacia adentro del capilar. Hacia adentro, hacia la absorción. Y la diferencia de estas fuerzas es minúscula, ¿sí? Técnicamente balanceada por unos 4 milímetros de mercurio de diferencia. Entonces, en este extremo, que salga el líquido y perfunda, y en este extremo, el líquido con desechos regresa. ¿Listo? Pero, como las fuerzas están tan balanceadas en el sentido de que no son desproporcionadas una de la otra, siempre tiende a quedar un remanente de líquido acá, ¿sí? Que no se reabsorbe del todo, y esa es la función del capilar linfático. Ahora, la idea es relacionar esto con patologías. ¿Lo de qué? Sí. Sí. Todo eso son leyes de Starling. ¿Listo? El saber hacia qué parte se está moviendo el líquido y cuáles son las fuerzas que interactúan. Profe, ¿por qué en el cálculo de las fuerzas se toma como negativa la presión del espacio intersticial? Le dicen presión negativa, pero si usted mira, no le ponen un número negativo. ¿Por qué es negativa entonces? Le dicen presión negativa
porque tiende a ser una fuerza minúscula en comparación con la presión hidrostática. ¿Sí? ¿Ya tienen la lista? ¿Alguien falta por la lista? Pero hay algún caso en que tome, pues, o sea, en las fuerzas que fuerzan la entrada, o sea, que no tome con las que fuerzan la salida. Yo decía que dependía del Depende del sitio anatómico que usted mire. Porque, por ejemplo, si mira esa misma presión a nivel de una cavidad como por ejemplo cerebro no, cráneo, la presión en esa zona intersticial sí tiende a ser casi que presión negativa. ¿Sí? Me explico. Dentro de las cavidades, como son lugares cerrados, manejan presiones negativas. Esa parte intersticial sí suele tener valores negativos. Yo no sé si ustedes lo vieron por ahí creo que acá está. Creo que por aquí está en el anterior, que muestra las venas del cuerpo. Muestra las venas del cuerpo, las que estamos viendo ahorita. Y a nivel, creo que caja torácica y a nivel cerebral le asignan un valor negativo en la presión venosa, pero la presión hidrostática central suele ser negativa. Eso es una presión negativa. Es una presión que en realidad, más que oponerse a que el líquido salga del espacio intersticial, realmente hace que salga más líquido, porque es como si hiciera un efecto de succión. ¿Sí? Se crea un vacío y entonces, digamos, teóricamente haría que saliera más líquido. Entonces por eso le dicen que es una presión negativa. Pero a nivel de un tejido normal, esa presión, si bien es muy pequeña, no suele ser negativa del todo. Esto les quería mostrar otra cosa, no creo que lo traje. Bueno, entonces, cuando ustedes tienen un paciente con edema, tienen que mirar cuál de todo esto se está afectando. Y ese es como la ¿qué? Como la parte difícil o el reto cuando tienen un paciente con edema. Por ejemplo, un paciente que tiene una cirrosis hepática, el paciente hace edema y hace ascitis. ¿Cuál sería la fisiopatología de ese edema? Pues la presión óptica que aumenta. ¿Y eso qué pasaría? O sea que ¿cuál de todas estas fuerzas aumenta? ¿O cuál disminuye? Esta disminuye. O sea que ¿cuál ganaría? No bajaría la presión por el no sería la líquida. No, por eso, díganme quién baja y quién sube. Subiría, se supone que la producción de la líquida intersticial, porque hay proteínas fuera de, porque hay una disminución de la dentro del vaso. ¿Sí? No me mira así, no me mira así. La correlomótica disminuye en plasma, disminuye en todo lado. Porque no puede. Tú dices que. Porque llama, por ejemplo, la. No es que aumente, es que se mantiene. Ah. O sea, en comparación con esta Sí, disminuye. yo decía porque por eso se mantiene. Sí, se mantienen las de espacio intersticial. Se mantiene. Ya. Técnicamente se mantiene. Sí. ¿Esta disminuye? ¿Esta aumenta o igual o qué? Pues sí, se mantiene. Esto aumenta y después les cuento por qué. Entonces, el paciente cirrótico, los hepatocitos producen menor cantidad de albúmina. ¿Y el riñón? ¿Cómo? Ahí no sería por el riñón, por la activación de la Pero ya les sí, es una deshidratación. Entonces, ese paciente disminuye la presión pluriosmótica, no produce la misma cantidad de albúmina. Y la albúmina es, no solo la albúmina, o sea, proteínas plasmáticas en general, incluso factores de coagulación. Disminuye tanto, sobre todo la albúmina, que es como la que más se tiene en consideración en la parte oncótica, que
la cantidad de proteínas acá que hacen un efecto osmótico disminuye, no pueden retener el agua, ¿sí? El agua sale, se acumula acá. Como este lugar acepta cualquier cantidad de líquido que usted le quiera poner, ¿sí? Sin aumentar mucho la presión, entonces empieza a absorber líquido y empieza a absorber líquido y empieza a absorber líquido sin que varíe o incremente mucho la presión del líquido intersticial. O sea, por más edema que tenga, técnicamente acá la presión no incrementa mucho, porque el líquido se distribuye por todo el espacio, tiene un espacio libre que no es cerrado, como este. Entonces, el líquido se empieza a distribuir, el paciente empieza a ver edema visible, usted ve los pies más hinchados, incluso deja fobia, presión, y deja libre el huequito. ¿Listo? Y usted ve físicamente, usted ve los pies que están edematizados. Usted ve que la señora se pone las sandalias y le quedan atravesando. Y esta técnicamente se mantiene igual. ¿Sí? En un inicio ni va a incrementar ni va a disminuir, se mantiene. Entonces, el principal problema está acá y el paciente entonces hace edema, sale líquido, pero entonces al hacer edema, así como lo está haciendo acá, lo hace en miembros inferiores, lo hace en cavidad abdominal. Empieza a perder líquido y eso hace que pierda volemia. El riñón lo sensa, entonces el riñón lo sensa como que el paciente se está deshidratando o está hipovolémico. Entonces activa la insulina angiotensina y el paciente retiene líquido, orina menos por efecto de la aldosterona, retiene sodio, excreta potasio y esa retención del sodio retiene más líquido, técnicamente a nivel de los músculos, absorbe y el paciente incrementa la volemia por un momento. La volemia incrementada llega acá, incrementa la presión capilar que le gana a la coliosmótica por la misma incremento de volemia, y no solo eso, mayor cantidad de líquido diluye las pocas proteínas que tenemos acá y disminuye su poder oncótico. Entonces hace un desbalance y este termina disminuyendo aún más, este termina incrementando aún más y esto sale otra vez. Y cuando esto sale otra vez, hay más edema y se activa de nuevo el E y el ciclo se perpetúa. Listo. Eso sucede en el paciente y la expresión clínica es el paciente hace edema de miembros puede hacer edema, pero lo más llamativo es la sepsis. O sea, se acumula líquido en cavidad peritoneal. Que le ve el abdomen grande, que se llama abdomen hematracio. Si usted lo acuesta y percute, siente como el líquido golpea, como si se pone un bate con agua, un vaso con agua. Y bueno, eso se debe poner los niveles de anemia. No solo el paciente cirrótico hace eso, sino que el paciente hace hipertensión portal, hace varices esofágicas, sangrados digestivos, y ellos pueden sangrar en cualquier momento porque no solo se disminuye la albúmina, sino que se disminuyen los factores de coagulación. Entonces el paciente no tiene buenos factores de coagulación, no coagula bien, hace una hemorragia en cualquier momento, hace un desbalance de la parte de estrógenos, testosterona, termina, después se llama una fisiopatología más compleja, terminan predominando los estrógenos, entonces el paciente hace ginecomastia, los testículos y el pene en apariencia se ven más pequeños y el apetito sexual disminuye. Y todo eso se ve en un paciente con cirrosis hepática o insuficiencia hepática, ya la parte final. Profe, ¿no existe la posibilidad de que el capilar linfático absorba todo el líquido que está en el espacio intersticial? Al inicio lo hace, pero el problema del capilar linfático es que él no tiene una función de bomba, por ejemplo, como lo tienen las venas, con músculo. Él tiene algo de músculo liso, pero es mínimo. Y aparte de eso tiene válvulas. Entonces el capilar linfático, la tasa de líquido que filtra por hora es minúscula. Lo suficiente apenas para regresar ese pequeño excedente que queda
de la parte fisiológica de ley de Starling. Entonces él está hecho para eso. Cuando usted supera la cantidad de líquido acá, él trabaja en máxima capacidad. E incluso cuando acá incrementa el líquido, él se colapsa. Porque las paredes del capilar linfático no son para nada gruesas. Entonces cuando hay demasiado edema, él pues hace como ustedes, ¿no? Se tapa y deja que las cosas fluyan y no funciona. O sea, literal se colapsa, no funciona y el edema se sigue empeorando. El mismo edema termina colapsando los capilares linfáticos. Entonces no va a funcionar ahí. Ahora, un paciente que tenga, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ¿cómo sería? Aumenta la presión. Insuficiencia cardíaca, bueno, digamos que el lado derecho solamente. Pues ahí se aumenta la presión capilar. Bueno, primero hay un aumento de la presión del lado de la vena, que está al lado. Ajá, acá. Incluso lleva un cambio en la presión capilar, ¿no? Porque se colapsa el sistema. Ya no agarra, no sé. O sea, tengo la idea, pero como que no. Incrementa la presión hidrostática en el extremo venoso. ¿Por qué? Porque no hay una circulación, o sea, no hay un drenaje venoso adecuado. Porque no pueden finalmente drenar a la aurícula derecha. Entonces todo el sistema se colapsa y incrementa acá la cantidad de sangre y la columna de sangre en esta zona, que incrementa la presión del líquido contra los vasos sanguíneos. Técnicamente eso dañaría el balance que vimos de ley de Starling hacia la presión hidrostática de acá. Entonces incrementaría presión hidrostática. ¿Sí? La presión hidrostática misma, al incrementarse en esta zona, se opone a la que viene de acá. ¿Sí me hago entender? El líquido que está intentando ingresar acá tiene dificultades para hacerlo porque aquí incrementa mucho la presión y de hecho al incrementar la presión hidrostática acá, el líquido tiende a salir. Entonces no solamente no se reabsorbe, sino que aparte sale líquido. Técnicamente acá también habría algo de efecto como de dilución por la columna de sangre, que técnicamente acá a nivel local en este extremo venoso habría algo de reducción de presión de osmótica más por efecto dilucional que por otra cosa, que también tendería pues a que salga un poco el líquido hacia acá, hacia afuera. Y básicamente, pero lo principal es por el incremento de la presión hidrostática. El líquido sale y se acumula en esa zona y aparte hay dificultad para reabsorber el líquido. Eso termina en un edema visible. ¿Acá hay activación del eje renina-angiotensina o no hay? Pues como el corazón, resulta que como el corazón está teniendo dificultad para recibir esa sangre, entonces técnicamente, digamos que solamente es del derecho. Entonces, el corazón derecho no está trabajando como debe, por lo tanto no está evacuando la sangre que viene de la aurícula hacia la circulación pulmonar. Por lo tanto, el volumen efectivo en la circulación pulmonar disminuye y disminuye el volumen efectivo que llega hacia dónde? Hacia aurícula izquierda y corazón izquierdo. Entonces técnicamente el corazón izquierdo está funcional, pero él eyecta lo que le envía el derecho. Y si el derecho está enviando menos, él eyecta menos. ¿Quién lo va a sentar? El riñón. Y lo otro, que como toda la sangre se está acumulando de ahí hacia atrás, hacia el nivel de vena, acuérdense que las venas tienen una distensibilidad alta. Entonces el paciente va a empezar a acumular volemia ¿en dónde? En venas y en el paso intersticial, lo que se traduce en ¿qué? En la disminución de la volemia técnicamente. Entonces se activa el eje. Se activaría. Ah, sí, estamos hablando acá de días. Estamos hablando del paciente que le llega a usted y dice, doctor, mire, tengo una semana que mire cómo tengo los pies. ¿Sí? No es en cuestión de horas, ya, no van a ver eso. ¿Listo? ¿Quién me podría a mí generar un edema en cuestión de horas? Ahorita, visible. 30 minutos, 40 minutos, una hora. ¿Señor? ¿No? La inflamación, ya por una infección o por un golpe. Eso es un edema, pero es por un mecanismo distinto
Claro. O sea, ¿se rompe la ley de Starling? Sí. ¿Por qué se rompe la ley de Starling? Porque no es constitución. O sea, el grado. Porque si yo llego acá, por ejemplo, yo llego acá y hay una infección de tejidos blandos. El paciente estaba caminando y se pinchó con un clavo oxidado. Y acá llegó Staphylococcus aureus aquí. Y infecta el tejido. ¿Sí? Démosle un poquito más, démosle 3 horas. Entonces él llega acá e infecta el tejido. Entonces, ¿qué hacen los vasos acá para combatir la infección? Vasodilatan. ¿Sí? Vasodilatan. Entonces, al vasodilatar se rompe, porque es que acá ya al vasodilatar usted y activar el mecanismo inflamatorio, no solo vasodilata, sino que los espacios entre las células se incrementan. Tanto así para permitir el paso de proteínas. ¿Por qué tiene que permitir el paso de proteínas? Pues para que pase la proteína C reactiva, para que pase el complemento. Sí, inmunología, ¿no? Complemento para que pase inmunoglobulinas, es que ya las tiene. Entonces ahí, en la inflamación, sí tienen que dejar pasar proteínas, cualesquiera. Y ahí entre esas se alcanza a filtrar el vómito. Entonces todo esto se llena de proteínas, de leucocitos, que incrementan el poder osmótico de esta zona. No solo eso, sino que se filtra gran cantidad de líquido. Entonces, el paciente ahí usted va a ver un edema mucho más rápido, porque no es un edema que dependa del eje renal de angiotensina, sino que es un edema inflamatorio. Entonces, si es un edema que se instauró en el transcurso de horas o en poco tiempo, piense que es un edema inflamatorio. ¿Sí? Piense que es un edema inflamatorio. O de plano, que es un edema de pronto por insuficiencia cardíaca, pero que el paciente está demasiado congestionado, o sea, los ventrículos fallaron ya ahorita, y por mecanismo de presión hidrostática filtran bastante. En caso de la insuficiencia, ¿no entraría a actuar o a generar el péptido antidiurético para combatir Eso es en hipervolemia, ¿no? pues Sí. si está presente hipervolemia, que el cuerpo no lo sensibiliza. El péptido natriurético se produce cuando haya dilatación de cámaras cardíacas. Por ejemplo, en este caso de la falla del corazón derecho, se va a producir péptido natriurético, porque el principal estímulo para producir péptido es la dilatación de las cámaras. Se produce péptido llega, pero ahí va a haber una lucha entre péptido y el eje. Casi siempre termina predominando el eje, porque el eje es un mecanismo mucho más antiguo, mucho más instaurado. Entonces termina predominando el eje. El péptido se sigue produciendo técnicamente para inducir natriuresis, porque el corazón dice yo estoy congestionado, pero el riñón dice usted está hipovolémico. Y manda el riñón. Sí, entonces manda el riñón y bueno, eso es lo que termina sucediendo, termina predominando el eje. Depende del tipo de quemadura. Si es una quemadura, por ejemplo, de primer grado, que es la de todo mundo que se quema con la estufa y se forma, es un líquido ceroso. Es un líquido que se trasuda. Como la epidermis no tiene irrigación, se quema, se lesiona la epidermis y hay inflamación. Pero como la epidermis no está irrigada, no puede llegar sangre directamente a la epidermis para llevar el edema y la inflamación para reparar la epidermis. Todo se queda en la dermis, que es más profunda, y todo migra de ahí hacia allá y se forma la ampollita, que casi siempre es más líquido y un poquito de leucocitos más leucocitos. Y si ya se infecta, pues ya cabe un contenido purulento, pero es un mecanismo diferente. Bueno, seguimos esto. Y esto vale también para las venas varices, lo mismo. Aumentaría la presión hidrostática en el extremo venoso. Que tiende a tirar del líquido hacia afuera, espacio intersticial. Hay otro mecanismo de edema que se me olvidó comentarles, que es cuando falla
capilar linfático. Por ejemplo, en la filariasis. ¿No han leído sobre la filariasis? Los que vayan a hacer rural en el Amazonas les va a tocar. Es un parásito que se adquiere por picadura de vector y el parásito tiene predilección por los vasos linfáticos. Entonces, donde él pica, el parásito busca los capilares linfáticos de la zona, se reproduce ahí y destruye el capilar linfático. Entonces, el paciente pues básicamente se queda sin capilar linfático, lo destruye tanto que el capilar nunca termina de regenerarse, se pierde por completo. Y con el paso de los días, pues el paciente hace un edema de miembros inferiores porque se acumula el excedente que no se drena de ninguna manera. Y el paciente pues hace una verdadera elefantiasis de los miembros, que casi siempre es de miembros inferiores. Pero existe también escrotal. Si ustedes la buscan ahí van a encontrar, y literal pueden tirar los testículos en una carretilla y cargarlos porque crecen tanto y se llenan tanto de líquido que son insostenibles. El paciente tiene que cargar los testículos literal. Lo mismo en miembros inferiores. Ellos tienen que durar toda la vida con un vendaje, se cambia todos los días para que el vendaje comprima un poquito. ¿Listo? Filariasis. Lo otro que se puede dar en el medio es que se pierda el capilar linfático por un trauma, por ejemplo, un accidente de tránsito, un traumatismo grave, por ejemplo, en miembros inferiores, se daña el capilar linfático, se destruye y el paciente puede quedar lo mismo, con una elefantiasis de los miembros. También en el cáncer se lleva tejido y se llevan los linfáticos de la zona, porque el cáncer le gusta mucho irse por el capilar linfático. Entonces se llevan los linfáticos de la zona. Es que normalmente a veces pueden producir un poquito de edema, pero no es tan marcado como en miembros inferiores, porque esta zona no maneja una presión hidrostática tan alta, porque no está contra la gravedad. O sea, esa sí está contra la gravedad. Igual le hacen terapias de drenaje. A ellos le hacen terapias, pero casi siempre esto va a ser más marcado en miembros inferiores, porque no hay como ese líquido que está ahí subirlo nuevamente, es más complicado. Pero en miembros superiores no, porque por gravedad. ¿No llegaría a un punto donde el cuerpo no le dé más la producción de albúmina para contrarrestar ese que se está corriendo? ¿Cómo? O sea, si no hay capilares linfáticos que devuelvan las proteínas que se filtran, que se escapan de la parte capilar, pero no arterial, ahí no llegaría a un punto donde el cuerpo ya no es para producir más albúmina de la que se está corriendo. No, sigue produciendo. ¿Sí? Sí. A no ser que haya una afectación. Tendría que tener una afectación nutricional muy grande, una cosa así, para no pero eso. Y, ¿qué le iba a decir? Y en una persona vegana que no tenga tanto consumo de proteínas, la presión, pues, plasmática, ¿cómo sería? O sea, ¿tendría alguna afectación hemodinámica ahí? Los pacientes veganos, pero sobre todo los estrictos, o sea, los que no comen absolutamente ningún tipo de producto animal, o sea, ni siquiera leche, Por eso, Veganos. yogures. esos son vegetales. Sí, vegano. Es que hay veganos de mentira. Es que son los vegetarianos. Es que son los vegetales. Sí, están los vegetarianos, yo sé, y hay veganos, pero aquí hay veganos muchísimo más estrictos. Yo me quiero quedar con los 27. Casi que rechazan, casi que porque ellos tienen una deficiencia a largo plazo de proteínas, albúmina, y pueden en algún momento llegar a ser edema. Yo vi uno cuando estaba de interno en el M2, vi uno, era varón, no tenía edema escrotal y edema de miembros inferiores. Y creo que tenía como VIH también, pero ¿Tenía qué? él era muy estricto, puras frutas y verduras a lo largo del día, casi que ni carbohidratos tampoco. Y cualquier tipo de proteína, o sea, no se ayudaba tampoco porque hay proteínas de origen vegetal que pudieran ayudarle un poquito.
por ejemplo en el aguacate o el carne, proteína de soya, pero no, el man era solamente literal, eran ensaladas, frutas y verduras. Más que porque por su imagen es que practicaba un tipo de religión estricta, tenía una cabeza rapada y bueno, el man quería conectarse con la fuerza. Pues casi se conectaba con... Casi se conecta con la fuerza. Y pues no, el maestro, claro, ese día lloraba de verse las piernas así, el edema y todo, y se corrigió colocándole albúmina. Pero no todos los veganos hacen ese tipo de edema, porque de alguna manera algún tipo de suplemento, algún tipo de proteína sintética o alguna proteína vegetal les amortigua un poquito, les amortigua. Entonces, pero cuando sus dietas son muy estrictas, sí pueden tener algún tipo de problema. Entonces, en ese caso, pero si ustedes notan, por ejemplo, incluso los desnutridos, la mayoría de los desnutridos no hacen edema. ¿Sí? La mayoría de los desnutridos no hacen edema. No, desnutridos, o sea, niños desnutridos de, por ejemplo, la guajira y eso, o sea, desnutridos por deficiencia proteico-calórica. ¿Sí? Y hay un subtipo que es el kawashorkor, ¿ustedes lo han visto? No sé si lo han leído, el kawashorkor. Ese es un tipo de nutrición, es una nutrición con edema. ¿Cómo lo ves? Kawashorkor. Búsquelo ahí, Google se lo pone. Pero dice el nombre bien. Kawashorkor. Kawashorkor. Ah, Tal cual como el es el niño que está desnutrido, Con proteína. le dicen el síndrome del niño destronado. Las mamás en África, ustedes saben que tienen un niño y tienen otro seguido. Entonces, ellas los tienen, silencio, ellas los tienen los primeros años, los amamantan, o el primer año, y el primer año reciben buena fuente de proteínas técnicamente por la leche materna de la madre. Pero una vez la mamá cambia de marido, tiene un hijo de ese otro, y rapidito, este que ya tiene un año, le mete la patada y empieza a amamantar al que viene. Este suspende su principal fuente de proteínas, que era ¿qué? La leche materna. Entonces empiezan a alimentarlo con tortillas o con almidones, porque son lugares que no tienen un fácil acceso a proteínas. Entonces lo alimentan con pan, con tortillas, con almidones. Entonces el niño está completamente aguantando hambre, no, o sea, está comiendo pero carbohidratos, con coladas de plátano y todo eso. El niño tiene técnicamente alto en calorías, pero no proteína. Entonces empieza a tener deficiencia de todas las partes proteicas. Su cabello se ve opaco, mal, tiene una cosa que cambia de color, se decoloriza un poquito, se ve como rojizo, porque ni siquiera tiene para mantener los niveles de melanina. Pero usted ve el niño y usted ve que incluso tiene rollitos. Lo ve las piernas gruesitas, los brazos gruesitos y la barriga. Y en apariencia y en peso, usted ve que está desnutrido. Si usted lo pesa, puede que incluso pese lo mismo que un niño normal. Pero usted ve en su piel, la piel no tiene las características normales, una piel reseca. El cabello tampoco. El niño puede tener algún tipo de retraso de crecimiento. Usted lo ve en peso y peso está bien, pero si lo compara en estatura con un niño de su edad, él está quedado en estatura. ¿Por qué? Porque el peso puede mentir, pero la estatura no. Si usted está mal nutrido, usted no crece. Y estos niños no crecen, se van quedando en talla. Entonces, eso sería una desnutrición tipo kawashorkor, que usted le toca y él deja edema en los pies. Y de pronto puede tener también un poquito de edema escrotal, porque tiene un hipoalbuminemia. Sí se puede corregir, toca despacito, poco a poco, porque los cambios nutricionales que llevan ya tienen mucho tiempo.
Entonces estas cosas no se pueden corregir de un momento para otro y en Colombia tienen la fórmula terapéutica lista para consumir. Es una cosita así, sabe como mantequilla de maní. Esa es hiperproteica. Cuando yo estaba en el rural me regalaron una caja de eso que estaba por vencerse, que no se gastó. Y con esa vaina subí de peso, yo estaba entrenando en ese entonces, y subí de peso con esa vaina porque eso es alto en calorías. O sea, un cosito de esos reemplaza incluso un almuerzo. Esos niños usted los va a recuperar solamente con esa fórmula. O sea, con esa fórmula es casi que lo que ellos van a comer exclusivamente en los siguientes días para recuperarlo nutricionalmente. Y son ricas en calorías y en proteína. Y grasas. Son unos cositos como así. Y según el peso, pues uno lo calcula. Hay niños que, por ejemplo, se tienen que comer 2 o 3. Y usted lo va recuperando. Y esos niños hacen edema. Pero también está la otra parte, que es el niño que usted lo ve con la piel en los huesos, usted no le ve ningún tipo de edema. ¿Sí? Están las dos. Este niño desnutrido completamente, no tiene ni siquiera los niveles energéticos siquiera para hacer todo lo que haría la activación del eje normal y todo lo demás. Este niño técnicamente tiene las actividades energéticas, lo que a veces todavía tiene la suplementación energética para hacer algo de compensación fisiológica que termina siendo el edema. Saber quién va a ser el edema y quién no es difícil, pero el que tiene deficiencia proteico-calórica va a ser el marasmo, que es el niño flaquito, y el que consume solo carbohidratos va a ser camochoso. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Listo? Ahora está, por ejemplo, también el síndrome nefrótico, que es el paciente que tiene una infección de garganta, de piel, y a los días acude porque se le están hematizando los miembros inferiores y resulta que hay un componente autoinmune contra el estreptococo, que es el que hizo la faringitis, pero el estreptococo ya pasó. Entonces se crean los componentes antígeno anticuerpo que terminan depositándose en la membrana basal glomerular, y el componente inflamatorio daña los podocitos y finalmente lo que termina haciendo es que se filtran proteínas por la orina. Eso no debería pasar. Y el paciente orina proteínas, y al orinar proteínas pierde gran cantidad de proteínas en un periodo de tiempo muy cortico. Entonces ahí hay un mecanismo compensatorio del hígado tratando de compensar los niveles de albúmina. Como el paciente no está cirrótico, el hígado está competente, intenta compensar, pero el hígado no puede crear albúmina de la nada, ni de un momento a otro, eso tiene tiempo. Entonces el hígado lo compensa generando LDLs, que es la forma más rápida que tiene de sacar proteínas. Entonces el paciente con nefrótico hace una hipercolesterolemia por el aumento de las LDL y hace edema por la hiperluminemia, ¿sí? Un edema de miembro inferior y edema escrotal, y puede hacer un poquito de hipertensión arterial por la activación del eje. ¿Es la presencia de la secundaria? ¿De la qué? De la hipertensión secundaria. Esa sería una causa de hipertensión secundaria corregible. ¿Ya están dormidos, no? Ahora, Vamos a pensar. Vamos por eso. Ya casi, si se dieron cuenta, ya casi terminamos circulación. Sí, bastante. Pero porque está fácil. Está facilito. Control local y moral del flujo. Esas son las funciones de la circulación que ya las habíamos comentado. No, esta. Ya la tengo. Yo creo que esta. Señor. Esta de una.
Ay, entonces que el segundo corte es solo circulación. ¿Terminamos mañana circulación? Sí. No, porque no alcanzamos a ver el resto. No está difícil. El día me toca el electro. ¿Cómo? El día de electro. El otro grupo apenas está empezando. Ah, no, ellos son suerte. Ustedes tienen que tener más nivel. Entonces le explicamos a otra compañía. Sí, nosotros estamos explicando más o menos. Pero pues siempre tiene que ser de sí. Ya nos presionamos más, ya. No. Uy, El grupo del profe que hicieron y por el lado tiene que ser mejor que el mío. Entonces, esa es la parte de circulación en los diferentes órganos. No necesitan aprenderse los mililitros, pero teóricamente, ¿quién tiene más circulación por minuto? cuy. Cuy. Sin aprenderse los valores. Hígado, riñón, ¿quién más? Los órganos blancos. Cerebro, esos por cada 100 gramos de tejido le miran cuántos mililitros de sangre maneja. Y hacen esta tablita. Cerebro y corazón, pues técnicamente tienen una buena tasa, pero si ustedes miran, por ejemplo, riñones, y si ustedes lo miran por porcentaje de gasto cardíaco, pues es un poco más sencillo también interpretarlo. Miren que incluso riñones e hígado tienen un porcentaje mayor que cerebro y corazón en gasto cardíaco. ¿Por qué será? ¿Es el hígado más importante que el cerebro? Pero es que tiene mayor La función tía- metabólica. Por las cosas que hacen, sí. Pues sí, pues. La irrigación por medio de la tríada portal. ¿Por qué eso es así? Sí, por allá dijeron por medio de la tríada portal tiene mayor circulación, pero fíjense que acá están hablando de gasto cardíaco y la circulación portal, hablando de tríada portal ya es drenaje. Pero hablando de gasto cardíaco, ¿por qué creen que tiene más gasto cardíaco, por ejemplo, este y este que acá? Por la función ¿Cuál? riñón de filtración y hígado de metabolismo. Entonces, este gasto cardíaco no es para nutrir, técnicamente. Acá sí. Acá es netamente este gasto cardíaco es prácticamente para nutrir. Pero acá, este gasto cardíaco es más para las funciones que para la nutrición del mismo órgano. Claro, él se aprovecha algo de eso, pero es más que todo para la función. Por ejemplo, los riñones, como usted necesita tener una tasa de filtrado glomerular alta en el día, que haciendo el cálculo más o menos uno filtraría 180 litros de plasma diarios. Entonces, para usted filtrar 180 litros de plasma diarios, se tiene que constantemente estar filtrando gran cantidad de mililitros al día, que están representados acá. Esa sería la cantidad de mililitros por minuto que uno manejaría en el riñón. 1100. O sea que cada minuto uno estaría movilizando al riñón más o menos un litro larguito de sangre. Para nutrirlo completamente no, porque los riñones tienen una tasa metabólica que no es tan alta tampoco. ¿Sí? Entonces, pues es más que todo para la filtración y el hígado básicamente para lo mismo. Como el hígado tiene que supervisar metabólicamente desechos y sustancias, pues hay gran cantidad de circulación a nivel hepático para toda la parte metabólica, ¿sí? Para sustentar los procesos metabólicos a nivel del organismo más que para nutrir el mismo hígado como tal, porque el hígado es un órgano que también tolera bastante bien, digamos, los niveles bajos de perfusión, ¿sí? No tanto como el corazón y el cerebro, digamos, se le priva al cerebro de esta circulación, en pocos segundos hay privación del estado de conciencia, entonces no tolera muy bien. Y la neuronal no tiene capacidad de glucólisis anaerobia, ni tiene almacenamiento de glucógeno. Corazón tampoco. Y el corazón, para la tasa de función que tiene, realmente el corazón tiene un gasto, digamos, un aporte bajo. Miren,
solamente el 4% del gasto cardíaco iría para el corazón, bastante bajo. Entonces, esto más o menos representa la circulación a nivel de los tejidos, ¿sí? A nivel de los tejidos, en porcentaje de gasto cardíaco y cuánto le llega por minuto. Mire que, por ejemplo, mire la piel, ¿sí? Que es un tejido netamente que no necesita pues, estar muy ligado, no tiene un porcentaje tan alto. El músculo en reposo, ¿por qué en reposo? Porque en actividad pues, va a variar la circulación. Eso es para que lo tengan presente porque eso puede cambiar. O sea, esos valores que les estoy dando ahí pueden cambiar. ¿Leyeron la teoría vasodilatadora? Sí. ¿Qué dice? Que a corto plazo a corto plazo pues el metabolismo es mayor y hay menos disponibilidad de oxígeno, lo que nos va a formar sustancias dilatadoras. Vasodilatadoras. Y la difusión de estas sustancias va a ir hacia las arteriolas, mesenteriolas y los esfínteres precapilares. Y las sustancias pues son adenosina, histamina, potasio, iones de hidrógeno, CO2. Y cuando hay aumento de concentraciones de ATP se genera la degradación de este mismo de ATP y se acumula en el tejido produciendo CO2, disminuyendo el O2 y hay vasodilatación. Técnicamente todo eso estaría relacionado con qué? El aumento de las concentraciones en el tejido. ¿El aumento de concentraciones de qué? De potasio. O sea, todo esto en la teoría vasodilatadora estaría relacionado con qué? ¿Con hipoperfusión o con hiperperfusión? ¿O con qué? Parada cardíaca. Es que No, no depende de las necesariamente. teorías. Depende de las teorías. No, porque es que se da aumento. No necesariamente parada cardíaca. No necesariamente. Depende de las teorías. O mayor metabolismo. No necesariamente. De pronto no hice bien la pregunta. ¿Esta teoría vasodilatadora para qué serviría? ¿O esto, todo esto que está acá, para qué sirve? En el tejido. ¿O para qué se da? ¿O en qué condiciones se da? ¿O en qué condiciones funciona? ¿O en qué condiciones se da? No sería para optimizar. Para aumentar el flujo. Para optimizar. Cuando hay una hipoxemia, cuando hay técnicamente una baja presión, Bajas en la concentración de oxígeno. cuando hay disminución de la concentración de oxígeno en un tejido, no necesariamente tiene que ser en todo el cuerpo, un tejido. Un ejemplo, por ejemplo, sería un torniquete, la pierna, la obstrucción parcial de la circulación de un tejido. ¿Qué pasa con el tejido que está hipoperfundido? No, o sea, los cambios que hay antes de eso, ¿qué pasa con un tejido que está hipoperfundido? Las células de Hay una hipoperfusión ahí, las células siguen funcionando, los niveles de ATP en la zona aumentan o disminuyen. disminuye porque se inicia la glucólisis. ¿Por qué disminuyen? Los niveles de ATP. Porque se realiza la glucólisis anaerobia. Al principio aumenta. A ver, No, por la glucólisis anaerobia. Por eso, por el principio aumenta. Y después vaya pasando. Ay, no. Lastimosamente tenemos manos pegajosas. ¿Quién fue el último que la agarró? Ay, no, ninguno. Por allá. Bueno, Pero si yo no la agarré, me la tiraron. no, entonces la pelota corrió sola hasta allá. Sí, total. Bueno, dársela. ¿Ya le hicieron? Debajo del puesto de Bueno, menos mal compró dos, ¿no? Y la otra. Que va a agarrar y láncese la que le caiga. No, a ver, Agachamos a la vez. la papa está caliente, la papa está caliente, la papa está caliente. No la tiren, se la van pasando. La van pasando. ¿Ya? Bueno, doctor, no sé. Entonces, vamos por paso. El está hipoperfundido. ¿Por qué se disminuyen los niveles de ATP?
Razones, así, razones. ¿Por qué se disminuye el ATP en este tejido que está hipoperfundido? Yo hice un torniquete en la figura. Porque no, Silencio, déjenlo. la circulación no está nivelada en el sitio, los niveles de oxígeno disminuyen. ¿El oxígeno qué haría ahí? O sea, ¿para qué necesitaría yo oxígeno en el ATP? ¿Para qué? O sea, ¿por qué si los niveles de oxígeno disminuye el ATP? La bulimia, a ver cómo le digo. No. Hay una causa directa. Ay, si todos saben y le pasan la pelota y no. La cadena de electrones. Entonces, acuérdense que la cadena de electrones se comporta como una enzima. Si usted no le da el sustrato, disminuye la actividad. Entonces, en hipoxemia, la cadena oxidativa de electrones empieza a funcionar menos porque es que el oxígeno tiene que hacer tantos electrones. Como ella se va quedando con los electrones, silencio, se va estancando, no produce finalmente el ATP. Entonces, los niveles de ATP empiezan a caer. Y aparte de eso, no está recibiendo la glucosa, que sería el sustrato principal para producir el ATP. Entonces ya tienen dos cosas que me están afectando el ATP: la hipoxemia misma y la hipoperfusión, que no me deja que llegue glucosa. Eso termina que el poco ATP que el paciente tenía antes de que se bloquee, o sea, de que se bloquee la perfusión, empieza a gastarse. ¿Listos? Bueno, ahora voy a contar otra vez. La respiración celular también disminuye. Sí, listo, a ver. Sin tirarlo. No, La papa está caliente, 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 la papa se quemó. ¿Qué pasa? Pues no, mi punto positivo. el siguiente paso, después de que se bloquea la producción de ATP, es gastar ese ATP que queda ahí. Ese ATP en que se gasta. ¿En qué se gasta ese ATP que ya está ahí? Vamos a gastarlo. A gastar en Temu, si saben. ¿En qué gastamos ese ATP? ¿En qué se va a gastar rápidamente ese ATP que está ahí? Silencio, no me van a escuchar. ¿Producción de qué? Sí, ¿cómo no vas a saber? Ya lo vimos. Ya lo vimos. Es algo que está permanentemente funcionando siempre 24/7. Bomba sodio y potasio. Entonces, la bomba sodio y potasio gasta rapidito esas reservas energéticas de ATP. Rapidito, porque es que está siempre funcionando. La bomba sodio y potasio, no hay manera, incluso en condiciones de hipoxemia, de decirle frene un poquito. ¿Sí? Se va a frenar. Se va a frenar sin el ATP y en condiciones de cambios del pH, ella modifica su actividad. Entonces gasta ese ATP que tiene ahí, ya se empieza a gastar y el paciente no tiene, las olas no tienen cómo producir ATP, digamos, de manera tan efectiva, como estamos hablando que hicimos un torniquete acá. ¿Las células musculares tienen capacidad, musculares esqueléticas tienen capacidad de glucólisis anaerobia o no? Sí. Sí tienen. ¿Tienen capacidad de almacenamiento de glucógeno o no lo tienen? Entonces empiezan, en condiciones de hipoxemia, a degradar el glucógeno y los ácidos grasos para lograr producir, digamos, algo de energía. Pero esta no es tan eficiente como la parte oxidativa, aeróbica. Se produce menos ATP y se gasta mayor cantidad de componentes y se producen unos desechos bastante perjudiciales, que son los cuerpos cetónicos y ácido láctico, que son sustancias que se comportan como ácidos porque donan hidrogeniones al medio. Quiere decir que en presencia de agua
el ácido láctico y los cuerpos cetónicos donan hidrogeniones al agua y forman ácido carbónico, que es un ácido. Entonces el pH en esa zona se empieza a volver ácido, se empieza a disminuir el pH. Ya tenemos cuántos estímulos para hacer vasodilatación: hipoxemia, disminución de la concentración de oxígeno, disminución de las concentraciones de ATP, ¿sí? ¿Qué más? Acumulación de dióxido de carbono, porque como se consumió el oxígeno y sigue trabajando, produce más dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono finalmente es un producto de desecho metabólico. Entonces, se produce dióxido de carbono, que son estímulos ¿para qué? La teoría dice que la misma ausencia de oxígeno sería un factor para vasodilatar, debido a que incide directamente con el ATP. Entonces oxígeno y ATP van de la mano, y al haber menos ATP no se puede sustentar la contracción muscular lisa y, digamos, pierde tonicidad el vaso sanguíneo, y al perder tonicidad pues vasodilata y permite que llegue mayor cantidad de sangre. Estos iones hidrógeno están relacionados con lo que les estoy diciendo, ácido láctico y cuerpos cetónicos. Entonces todo va de la mano de lo mismo, es una cadena de eventos que van a producir primero una cosa y luego otra. Iones potasio, ¿por qué? ¿Cómo eso que estamos hablando ahorita haría que incrementen los iones potasio? Cuando el daño Cuando la célula se rompe y gana Uno, potasio. que ya he mantenido el torniquete tanto tiempo que el músculo ya pasó de ser lesión reversible a lesión irreversible, necrosis. Más o menos como lo veíamos en infarto, solo que acá aguanta un poquito más. Entonces hay un infarto de la zona, las células se rompen y liberan el potasio. Pero antes de eso, es que la bomba de potasio no está funcionando. Entonces, no puede ingresar potasio, ¿sí? No puede ingresar potasio, no puede sacar sodio, se invierte, tiende a acumularse sodio en el interior y tiende a acumularse potasio en el exterior, y el aumento de las concentraciones de potasio técnicamente nos dice que ese tejido está mal perfundido, y el potasio por sí solo puede ser un estimulante que todavía no se conoce cómo funciona, pero se sabe que puede ser un estimulante para la vasodilatación. ¿Listo? Y está la teoría de la adenosina, que todavía está en teoría, que pues técnicamente las degradaciones de ATP pues producirían este metabolito que pues básicamente sería un estimulante vasodilatador en sí mismo. ¿Entendemos la teoría vasodilatadora? ¿Para qué funciona? La mejor manera de entenderlo es con esa secuencia que les comenté, porque si no la toman como cosas separadas y no se van a acordar. Si yo les pongo en un quiz, deme 3 cosas que pueden participar en la teoría vasodilatadora, no se van a acordar, pero si se acuerdan de la secuencia de eventos que les comenté, pues no van a tener ningún problema. Listo. Profe, en la zona ahorita comentó que habría un cambio en el pH. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Acidosis metabólica? ¿Respiratoria? Es que el ser metabólico o respiratorio depende del órgano que está fallando. Respiratorio, cuando la acidosis es ocasionada por una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, el paciente tiene un edema pulmonar y no puede ingresar oxígeno al sistema y no puede sacar el dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono se acumula y ahí sería una acidosis respiratoria, porque el que está fallando es el pulmón. Y la metabólica es cuando es el riñón. Entonces el riñón, por ejemplo, en los casos en que hay alguna patología tubular que excreta mucho bicarbonato, que el bicarbonato es una buffer, cuando perdemos bicarbonato por la orina hacemos una acidosis porque disminuye el bicarbonato, pero esa acidosis sería metabólica, porque el que está fallando no es el pulmón sino es el riñón. En este caso, hablar de acidosis metabólica respiratoria es que tenemos un torniquete en la pierna. Entonces en esta zona tendríamos una acidosis, pero la acidosis no es generalizada. Si le tomamos al paciente unos gases arteriales, va a estar normales, porque es que estamos ocurriendo. ¿Sí? Y cuando liberemos, todo el cuerpo no se va a poner acidótico, porque todo el cuerpo en general tiene la solución buffer y tiene los pulmones bien
para compensar rápidamente eso. La acidosis está acá. Entonces técnicamente esa acidosis es local y no entraría ni como metabólica ni como respiratoria, sino a nivel local. Entonces se sabe que ahí habría acidosis en esa zona, pero ya, cuando reperfundamos, eso va a mejorar. Si ya pasó mucho tiempo, pues ese tejido se pierde, ¿sí? Se pierde ¿por qué? Porque hay ya un infarto establecido, porque la misma acidosis daña el tejido, y pues bueno, ya el tejido se infarta y se necrosan las células. Eso fue lo que le pasó a House. ¿Se han visto el lore de House? Sí. Eso fue lo que le pasó al man. Y él sufre de dolor crónico, porque técnicamente él tenía que haberlo amputado, intentando salvarle la pierna, lo repercutieron y quedó con secuelas y quedó con un dolor crónico en la zona por los vasos, los nervios. Se lesionaron los nervios, quedaron lesionados crónicamente. Eso fue lo que le pasó. Profe, ¿no hay alguna manera en que, como las venas varices, esos nervios se sequen? O sea, pues, para evitar el dolor. El problema es que muchas son nervios profundos. Ok. Le pueden hacer un bloqueo y eso. Pero Eso. Afectaría la función. O como acupuntura o algo por el estilo. sí existen los bloqueos. Hoy en día medicina del dolor trata eso. Sino que pues House prefirió tratarse con No sé. opioides. Entonces, bueno, eso es lo que sucede ahí. La otra teoría es la teoría miógena. ¿Se leyeron esto? Sí, pero no entiendo. Está fácil. No, es que el libro es como que se complica. Sí. Se complica mucho y lo Es hombre. Sí, es un estímulo, es lo que dice acá el compañero, es un estímulo netamente mecánico, que técnicamente es teoría. Y dice es que esta y la anterior van de la mano, no están completamente separadas. Las células de músculo liso tienen mecanorreceptores que reaccionan al estímulo mecánico. Entonces, si ellas detectan que hay un estímulo mecánico fuerte, como una hiperperfusión o una presión arterial elevada en una parte del tejido, y ellas detectan que ese tejido no necesita ese nivel de perfusión, el estiramiento súbito que ocasiona la presión arterial en esa zona provoca una vasoconstricción refleja, y esa vasoconstricción refleja protege al tejido de estar hiperperfundido. ¿Cuál sería el problema de un tejido que esté hiperperfundido? También puede ser liso, ¿Por qué? porque le entra demasiado líquido para recuperar el deformación. Pero no haría lisis celular. Técnicamente sí. ¿Cuál sería el principal problema de que llegue a un tejido mayor cantidad de sangre que la que está necesitando? Aumenta la presión hidrostática capilar. ¿Y cuál sería el problema con eso? Se rompe. No necesariamente se tiene que romper. Formadero. No necesariamente tiene que formar idea. Hay una lesión en los brazos. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Porque se supone que si yo le estoy diciendo, ¿qué pasa si deja pasar sangre en un tejido que está en reposo que no la necesita? Pero esa misma sangre pero se va a romper acá, y cuando el tejido sí la necesita llega a la misma cantidad de sangre con la misma presión y ahí sí no se va a romper. No, es más gasto, ¿no? Sería como. Radicales libres. ¿Qué? Radicales libres. Mayor cantidad de oxígeno en un tejido que no necesita. Ah, ok. ¿Sí? Mayor cantidad de oxígeno en un tejido que no lo necesita. Entonces, eso es lo principal. En altas concentraciones, el oxígeno es dañino. Sí, entonces, estrés oxidativo, radicales libres y lesión. ¿Sí? No necesariamente está ligado a que va a romper el vaso, porque le estoy diciendo en un tejido que no lo necesita. O sea, le estoy diciendo que la misma cantidad de sangre puede llegar en el tejido cuando esté en actividad, y la misma le va a llegar ahora cuando está en reposo.
Cuando está en actividad sí lo necesita, está consumiendo oxígeno y lo va a consumir, pero mientras está en reposo no lo va a hacer, van a quedar mayor cantidad de radicales oxígeno libres. Se pueden formar, por ejemplo, iones superóxido, etcétera, que son radicales libres muy nocivos. Pero es que el mismo oxígeno en altas cantidades tiende a ser vasoconstrictor. Entonces, técnicamente, acá habrían varias teorías. Si llega un flujo sanguíneo de una presión alta, por mecanismo miógeno, tiende a cerrarse. Y de igual manera, esas concentraciones altas de oxígeno en el tejido, concentraciones altas de ATP, etcétera, hacen que el músculo incremente el tono y cerraría. ¿Para qué? Para que lleguen con una presión arterial tan elevada y cuando llegue con una presión de oxígeno en sangre tan elevada. Básicamente eso es lo que dice el mecanismo biógeno. Y si él detecta que los mecanorreceptores no se están distendiendo porque la presión arterial no está tan elevada, se relaja un poquito y tiende a hacer vasodilatación para que llegue la perfusión de ese tejido. Eso básicamente es lo que dice el mecanismo biógeno. ¿Listo? ¿Queda duda de eso o no? Bueno.